¡Acción! Bienvenidos al capítulo 41 de su no semanario favorito, casa de los comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes, y de cosas que ni Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño, Juan José Origel, Marta Figueroa, Álvaro Cueva, Atala Sarmiento y todos los nuevos ventaneandos que salen, que ya no conozco, los crononautas. Yo soy Don Nadie, y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más de malas decisiones, carburadas por una mente que encontró en la comedia un poco de espacio de calma, pero que el resto del mundo nunca entendió. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Una mente que necesitó de todas las sustancias posibles, existentes, para sobrevivir, hasta que ya no pudo más. Ay, ajá. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su bendita contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros, dándonos like, recomendándonos temas, personajes, lo que sea. Se agradece mucho. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Si no nos quieren recomendar porque les damos vergüenza, pero si nos quieren ayudar porque les caemos bien, Entendible, tenga un buen día. pueden patrocinarnos directamente en nuestro Patreon, patreon.com/en-clasemedieros o en buymeacoffee.com/loscronautas. Igualmente recuerden que tenemos contenidos hermanos, como el martes clase mediero en vivo con mis hermanos, valga la redundancia, Rich y Ternera a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube. En este martes hablamos de noticias, personajes, les damos algunas recomendaciones, pero sobre todo nos burlamos de Tocho Morocho. También si quieren saber todo sobre el magnífico, delicioso y apabullante en un mundo del deporte, visiten Deportes-Sofá, quien además de tener una gloriosa cápsula en nuestro intermedio clase mediero, constantemente comparte noticias y comentarios muy atinados en sus redes sociales. Sí, bueno. Van las recomendaciones de esta 3 veces cansada y deprimida redacción para que acompañe sus pintadas de casa, sus viajes al SAT, o simplemente cuando salen de su casa para no hablar con su pareja. You're goddamn right. La recomendación de esta semana, o de este mes, o de este año, es todo Robbie Williams. No Robin, Robbie. Que, como deben de saber, te pone en un diferente nivel de felicidad y de alegría. En especial les queremos recomendar 2 discos. El Swing Both Ways y el Singing While You Are Winning. Que de hecho este último tiene su versión normal y su versión swing. Y no se preocupen, si no les gusta él y prefieren la versión de Yuridia, de Ángeles, también está bien. Es una gran canción. También les dejamos algunas recomendaciones de fuentes que nos ayudaron a construir esta historia, que a pesar de estar ampliamente documentada, tiene huecos y pozos que intentamos llenar y sobre todo nublaron sus últimos años de vida y trabajo. La base, digamos, de todo lo que les voy a contar es la biografía de David Itzkoff, que también se tradujo en un artículo para el sitio The Verge que se llama La historia del último día de Robin Williams con John Belushi. También les recomiendo El terrorista en el cerebro de mi marido de Susan Schneider, que está publicado en el sitio neurology.com, y la historia publicada por Rolling Stone en 2014, escrita por David Brown, además de una serie de diferentes documentales como el de Te lo explico, que está en YouTube. Así que prepárense, tomen su camisa hawaiana porque se acerca la historia de uno de los comediantes más relevantes del cine y mainstream americano. Un actor que una vez que sabes lo que tenía que hacer solo para levantarse, termina por parecer mucho más lógico, común y brillante de lo que realmente parecía. Estamos hablando de Robin McLaurin Williams. Esto es el Crononauta y comenzamos. Crononautas. One, two. You're only given a little spark of madness. And if you lose that, you're nothing. Arvastura, Jenna, Gianni, vero? Sannare io.
such a crick in the neck. Hoy, Robin Williams. No confundir con Robbie Williams. Capítulo 1. La suerte del irlandés no es para todos. La comedia mainstream siempre ha intentado ser étnicamente diversa, y aunque le falta un chingo para hacerlo en otros ramos como género o sexualidad, se puede decir que siempre ha sido un instrumento para batallar contra cualquier sistema opresor. Esto de manera indirecta, no es que la comedia sea un arma, es que se puede usar como un arma. Específicamente, en el mundo de la comedia norteamericana se cree que son los estandoperos de origen judío quienes llevan la batuta, y los que han cambiado el sentido de la misma por muchos años. Pero esto no es del todo cierto. La comedia yiddish ha sido sumamente influyente, pero hay otras, como la irlandesa y en general la comedia de las minorías como un todo, que han logrado traspasar el origen de cada persona. Como buen sistema opresor, los Estados Unidos es un semillero de comediantes y artistas que buscan abrir espacios entre la aplastante maquinaria cultural que ya han creado y llevar su visión del mundo, aunque sea en una pequeña parte o en un pequeño lugar. Y como cultura dominante por muchas décadas, el resto del mundo ha observado y seguido los pasos de estos comediantes. Así que no solo es importante en Estados Unidos, sino también en el mundo occidental y en algunas partes del mundo oriental. Tan solo basta ver la inducción de los primeros 4 comediantes al Salón de la Fama, especial que por cierto pueden ver en Netflix, en donde por igual está una mujer judía, Joan Rivers, 2 irlandeses, uno de primera y otro de segunda generación, que son George Carlin y Robin Williams, y el GOAT o Greatest of All Time, o el mejor de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, Richard Pryor. De hecho, esto puede ser una patada en los huevos para los conservadores americanos, porque en el top de los 10 comediantes históricos, según la publicación, están otros 3 afroamericanos, Dave Chappelle, Chris Rock y Bill Cosby. ¡A huevo! ¡Son puro culero! 3 judíos, Mort Stahl, Jerry Seinfeld y Lenny Bruce, y que de hecho este último se cambió el apellido para no parecer tan judío, y un personaje que hacía llamadas por teléfono mientras se toquetaba, que no vamos a decir el nombre. Bueno, ya dije Bill Cosby, Louis C.K. Dan asco, güey. La razón por la que les cuento esto es porque la comedia, por lo menos en estos personajes, surge de la opresión, pero no siempre puede ser un dolor visible o de algo puramente económico. La opresión también puede venir de una persona. La infancia de Robin Williams podría ser lo que el productor llama una malditamente pinche vida privilegiada. Es correcto. Y lo fue económicamente. Se los dije. Su padre fue un ejecutivo de autos y su madre fue modelo. Pero esto no necesariamente implica que el ambiente familiar fuera bueno, solo nos habla de que ahí estaban. Nacido en Chicago el 21 de julio de 1951, Williams fue el tercero de una familia poco convencional para la época. Su madre y su padre tuvieron hijos antes de unirse en matrimonio y en realidad él fue el único de ese matrimonio, así que se le puede considerar un caso típico de hijo único. Contrario a la creencia habitual sobre los hijos únicos, en donde se asumen que recibe toda la atención de sus padres y por lo tanto son incapaces de mostrar empatía o cercanía en su entorno, Williams se desarrolló justo del otro lado. Sus padres se mantuvieron relativamente ausentes, siendo su padre el más lejano, lo cual hizo que Williams desarrollara una personalidad introvertida y ciertamente silenciosa. Al hablar al respecto, en el documental Come Inside My Mind de HBO, se puede observar que no hay un resentimiento especial con sus padres o esta situación, pero sí una conexión directa con cómo se comportaría en años venideros. Algo de lo que hablaremos después, pero que se encuentra que encuentra una raíz en este lugar, es la necesidad que desarrolló por complacer a los demás a través de la comedia. ¡Enterado! Esto nos importa porque cuando Williams describe el nacimiento de su comedia, casi siempre hace referencia a la misma persona, su madre, Laurie McLaurin. Así como Jim Carrey ha mencionado millones de veces que el principal impulso para su carrera de comediante fue ayudar a su padre en los peores momentos posibles, en el caso de Williams podemos encontrar algo similar con un extra de tener una conexión y una cercanía con esta persona. Para él, hacer reír a su madre era su aportación a la familia, una especie de talento neto que también le ayudaba a manejar la ansiedad que vivió con él por toda su vida, pero sobre todo caracterizó todos sus momentos de silencio. Con su padre lejos y usualmente ocupado en su trabajo como ejecutivo de la compañía Ford, la relación entre Robin y Laurie, que también trabajaba pero también pasaba un poquito más de tiempo con él en la casa, podría ser considerada como unida, pero tampoco era relativamente simbiótica. Y mucho del tiempo que Williams pasó en su casa lo hizo solo, escuchando la radio, mirando la televisión y jugando con los trabajadores domésticos. Su primer público de hecho fueron ellas, y lo vieron crecer poco a poco
de un niño callado e introvertido a una especie de actor profesional que podía hacer un chingo de imitaciones y que tenía pasta de estrella. Después de mudarse a California y después a Detroit, Williams desarrolló una confianza muy particular en sí mismo. Al respecto diría: no tenía miedo de estar solo, tenía miedo de que nadie me escuchara. El público se convirtió en aquello que le permitía canalizar su energía, que para este entonces ya empezaba a ser muy alta. Sin embargo, logró que, a pesar de sus problemas o de los problemas que pudiera tener en casa, su desempeño en la escuela fuera mucho más relevante y, sobre todo, algo en lo que coincide todo el mundo que vivió o estaba frente a él en esos años, es que poco a poco fue desarrollando un estilo. Empezó siendo el payaso de la clase, luego empezó a ser el payaso de las obras de teatro y fue desarrollándose por ahí. Lo que lo salvó, lo que evitó que este tren en llamas que se llama Robin Williams se volviera lo que pudo haber sido y no lo que fue el teatro. From me to you, you got to be crazy. You know what I'm talking about? Full goose bozo. Because what is reality? Para quienes vivimos sus años dorados como actor, casi todas las películas que se le recuerdan son comedias ligeras con algunos chistes para niños y algunos otros para adultos. Pero siempre que aparecía en un papel serio, a la gente le costaba trabajo sacar el frenético cambiavoces personaje que siempre hacía. De hecho, hay un capítulo muy bueno de Family Guy que, si lo quieren ver, Peter Griffin se imagina que todo lo que toca se vuelve un personaje de Robin Williams y comienza a volverse loco porque no entiende por qué hay unos que son chistosos, otros están deprimidos, otros están enojados, otros están, pero todos gritan y se mueven y hacen muchas cosas. Si lo pueden buscar, véanlo, es una joya. Pero la realidad es que la actuación y en general la comedia eran solo canales para calmar su mente. Y aquí es donde aparece el primer compañero de vida de Williams, el TDA o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y como ya olieron, abre la puerta para un distraído y muy medicado patrocinado por los dulces que mi mamá me daba cuando iba a segundo de primaria para que no me quedara dormido en clase. Twinkle, twinkle, little star. La historia del TDA es larga y está relacionada también con cómo ha cambiado la forma de observar la infancia. Así que tomen asiento porque esto va a ser una clase de un... Originalmente no se podría diagnosticar un padecimiento relacionado a la razón en un infante, básicamente porque se pensaba en ellos como una especie de seres impulsivos, casi animales, que requerían educación conductual estricta, o sea, madrazos. Miren, este chavo acaba de rayar acá atrás la banqueta para que se te quite. Bien, ¿por qué? Porque rayaste ya en la banqueta. Ni la rayé, no mames. El cambio de paradigma comienza cuando algunos doctores notan patrones de raciocinio en los niños y asumen que sus actos no son solo impulsos, sino también hay un proceso mental a través de ellos. Uno de los primeros en intentar desvelar estos actos fue Alexander Crichton, quien afirmaba que existía un padecimiento racional en donde los niños tenían una especie de inquietud mental que les generaba problemas para poner atención y para tomar decisiones fuera de lo normal o para tener un proceso mental normal. Para este tipo de infantes recomendaba educación especial y creía que al llegar a la edad adulta se ordenarían o perderían esta hiperactividad. George Steele es el primero que decide ya llamarlo como un trastorno, pero no sería hasta 1968 que aparecería en el DSM y años después se le separaría de la hiperactividad, es decir, hay casos con hiperactividad y hay casos de trastorno de atención que no tienen hiperactividad. El mayor avance se dio a finales de los 80s, en donde los investigadores descubrieron que todo el problema estaba en la traducción que el niño hacía de la información que recibía de su entorno. El cómo nuestro cerebro procesa y entiende el exterior y cómo nosotros actuamos a partir de eso. Así que se pueden entender o se pueden encontrar tres tipos de TDA. El que es inatento, el que es impulsivo y el que es una mezcla de los dos. Si se dan cuenta, para 1980, Robin Williams ya se estaba metiendo cocaína en el baño de los sets de Los Ángeles. Entonces ya era muy tarde para que lo ayudaran con su problemita. Cocaína. Y justo, porque les cuento todo este puto choro, porque algo que no se habla cuando se trata la vida de Williams es el potencial de que haya sufrido alguna versión de este trastorno durante su infancia sin tratamiento. Y cuando llegamos a su vida del stand-up veremos por qué esto pudo haber sido incluso benéfico para
su carrera. El punto es que no desarrolló síntomas hasta que llegó a la pubertad y para entonces ya tenía el teatro y se pudo enfocar en él. Pertenecer al club de drama de su escuela preparatoria le abrió los ojos a la actuación como un método de control de sus propios impulsos, pero todavía ahí no lo consideraban ni siquiera una carrera. De hecho, a pesar de ser pensado como extremadamente inteligente y en muchos casos brillantes, su clase lo votó como el más probable en no tener éxito en la vida. La razón de esto, según algunos biógrafos, era la incapacidad de Williams de pertenecer o de permanecer ligado a una sola actividad o de concentrar sus esfuerzos en una sola cosa. Para quienes convivieron con él en aquellos años era evidente que podía hacer lo que quisiera, solo faltaba que eligiera algo. Incluso la actuación, que ya era su fuerte, parecía lejana en una comunidad que lo veía como un huracán sin mucho rumbo, o como el demonio de Tasmania. De hecho, el demonio de Tasmania fácilmente podría estar inspirado en él. Si quieren ver a qué nos referimos con esta forma tan frenética y tan veloz de ser, les recomendamos ver algunos de sus stand-ups durante la época de Mork y Mindy, en donde va y viene de un tema a otro sin ningún tipo de orden. Según él, la época donde mejor podía organizar sus ideas, pero en realidad donde más frenético parecía. You show me yours, I'll show you mine. The door! It's breaking the door, Everett! Mindy, run for your life! The emotions are coming! Capítulo 2. Juilliard, Superman y el alienígena. Se podría pensar que la no definición de Williams por algo en específico estaba ligada a las condiciones sociales de la época, en donde el movimiento contracultural y hippie dictaban el déjate llevar, y también dictaban el consumo de drogas y la experimentación. O lo que es lo mismo, se estaba haciendo pendejo porque estaba pacheco todo el tiempo. Al fin y al cabo, eran finales de los 70s y las drogas estaban en California en todos lados y era muy fácil conseguirlas. Pero la realidad es que más allá de no saber, había miedo. Todo lo que sabía de sí mismo estaba basado en lo que los demás opinaban de él. Si era el más chistoso de la clase, si era el más inteligente, el más rápido, el que podía hacer mejor las cosas. Pero ese camino de introspección y búsqueda de su objetivo de vida se suponía debía de tener o debía de haber sucedido ya y probablemente en realidad nunca sucedió. De regreso en California con sus padres tenía que tomar la decisión de qué hacer con su vida adulta, una discusión interna que claramente no estaba listo para hacer, pero que el mismo contexto, por más liberal que fuera, le demandó. Es decir, no puedes tener 20 y tantos años y seguir viviendo con tus papás, así que chíngale. Y como cualquier persona que no tiene ni perra idea de qué hacer, se decidió por las gloriosas, maravillosas y iluminadas humanidades. ¡Pendejo! En especial por la ciencia política que, señores, señoritas, señores, no es ciencia. ¡Pendejo! El por qué esta decisión está curiosamente ligado a la actuación. Y uno pensaría, bueno, pues qué chingados tiene que ver la ciencia política y la actuación. Bueno, después de ver político ya sabes que sí tiene que ver, pero en ese momento, ¿qué tenía que ver? En diversas fuentes se señala que uno de sus talentos más grandes era convencer a sus compañeros de unirse a cualquier causa. De hecho, fue presidente de su clase y se recuerdan sus discursos como algo muy chingón. La idea de entrar a la política de alguna forma parecía una forma segura de mantener su talento sin arriesgar su vida económica, aunque en el fondo no tenía ni la menor gana de hacerlo. Por eso mantuvo la actuación como un pasatiempo que poco a poco le fue comiendo el tiempo y le generó mayor satisfacción. Pero como la mayoría de sus biógrafos señala, no se sintió atraído verdaderamente a ella hasta que comenzó a crecer, sobre todo cuando vio que era una muy buena manera de canalizar todo lo que su cabeza y su energía le demandaban. Primero dejó la ciencia política, luego asistió a una escuela comunitaria y finalmente logró entrar a Juilliard, que para fines prácticos es la escuela de artes más importante de Estados Unidos. Para darles una idea de lo relevante que fue este programa de drama en donde estuvo, algunos de los graduados o miembros de la escuela son Jessica Chastain, Viola Davis, Oscar Isaac, Val Kilmer, y en su mismo grupo se encontraban Kelsey Grammer, Fraser y Christopher Reeve, o sea, Superman. Aunque no necesariamente encontré muchas confirmaciones sobre este último, pero se dice que estuvieron juntos. Hasta este momento parecía que la vida de Williams fue relativamente fácil, pero como lo muestra el documental de HBO y algunas biografías, esto no es completamente cierto. A diferencia de otros jóvenes que se sienten fuera de lugar en los contextos en los que se encuentran, el problema con Williams es que él no se sentía contento con él mismo, o lo que es lo mismo, le caía o se cagaba los huevos. También le costaba encontrar inspiración en lo que le enseñaban en la Academia Juilliard, por eso decidió dejarla e intentar hacer una carrera en el stand-up en San Francisco. Para que se den una idea, cuando le dijo a sus profesores de Juilliard que quería hacer stand-up,
prácticamente lo tacharon de idiota. Porque el stand-up ahorita puede ser muy glamuroso, pero en esa época era considerado como trabajo de segunda o de tercera. Pero aún en esas condiciones, y sabiendo que ya quería hacer stand-up y que la comedia era una muy buena manera, todavía le costaba concentrarse en algo. Fue por eso que en ese tiempo hizo mucha improvisación, mucho teatro experimental y, sobre todo, le gustaba tener obras o trabajos donde pudiera improvisar conforme iba avanzando y no necesariamente repetir una y otra vez las mismas cosas. Y como ya saben que nos encanta darle vida y personalidad a los lugares, aquí se acerca un denso, humeante y caluroso dato cronológico, patrocinado por el acerrín que se usaba en el piso de los bares cuando yo era niño. No me pregunten por qué estaba en un bar cuando era niño. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Uno de los primeros lugares en donde Williams encontró un espacio para explotar su comedia fue el Holly City Zoo, que recibió de forma fortuita dicho nombre. Al estar buscando parafernalia de segunda mano, el dueño del lugar, Robert Steger, encontró un letrero del zoológico que estaba por cerrar. Obviamente este era el zoológico de Holly City. En este lugar, además de Williams, se presentaron artistas que para entonces eran ya extremadamente populares, como Marc Maron, Aisha Tyler, pero en general se le reconocía como una especie de incubadora de comediantes en los 80s. De hecho, toda California fue una incubadora. Gracias al verano del amor en los 70s, la costa oeste se convirtió en el espacio perfecto para la experimentación, no solo de drogas, sino de formas artísticas. Fue ahí donde George Carlin tuvo su redescubrimiento como comediante, el improv se convirtió en una forma legítima de comedia, gracias al grupo conocido como El Comité, y muchos de los alumnos de Second City probaron suerte antes de regresar a Nueva York. Y de hecho, el improv donde Williams se sentía más cómodo. La comedia en aquella época se encontraba en un momento curioso. Mientras había la vieja escuela, que consistía en los chistes con remate, había un nuevo ejercicio en el que se encontraba la comedia situacional, como Carlin o Pryor, la improv y la experimental, como la de Andy Kaufman. San Francisco y Los Ángeles permanecieron como los polos de la comedia, pero Nueva York se volvió el centro. Sin embargo, y tal vez ocasionado por casos como el de Williams, California se convirtió en el lugar si querías dar el salto hacia la tele o el cine. Sobre cómo descubrieron a Williams hay varias versiones, sobre todo la forma y la velocidad en lo que lo lograron. El punto crucial de toda esta historia es un señor que se llamaba George Schlatter. El Camino 1, que fue el más documentado, habla de cómo después de la desbandada de actores y de comediantes en San Francisco, Williams, como otros, decidieron moverse a Los Ángeles y tratar una carrera de actuación ahí. Según varias personas que convivieron con él, intentó audicionar en distintos papeles e incluso estuvo a punto de obtener algunos, pero no fue hasta que Schlatter lo vio, que hizo primero un piloto para él de un reboot de una serie que se llamaba Laugh In y que nunca logró concretarse, y luego lo llevaría a hacer Mork y Mindy. El Camino 2, el más rápido, habla de una carrera que ya estaba generando mucho ruido. La gente reconocía a Williams un ritmo frenético y desquiciado que terminó por llenar los ojos del productor Shifter. De hecho, su amigo David Letterman confirma esta versión diciendo que una vez que veías a Williams era muy difícil olvidarlo y que prácticamente él se convirtió en su fan como mucha gente lo hizo, lo cual pudo haber influido al productor y ex agente. La cosa es que Williams recibió su primera oferta para protagonizar una serie y de ahí todo cambiaría. Esperemos están disfrutando este Crononautas 41 sobre el maestro del improv y la comedia frenética, Robin Williams. Claro. Si nos quieren apoyar, lo pueden hacer en patreon.com/en-clasemedieros o buymeacoffee.com/los crononautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido, estamos más que agradecidos. Vamos a un intermedio clase mediero y... ¡regresamos! Intermedio clase mediero. I've been in the country a few years, I've met a lot of interesting people. I met a racist the other day, which is pretty cool. Had very amateur racism though, where he goes, immigrants who come into this country need to be more English, which as we all know is subtext for, be more white. Now, normally I would have gotten offended, stood up for myself, because Mama didn't raise no little bitch. But this year I've been practicing empathy. And I thought to myself, maybe all of this aggression is coming from some place of logical thinking, right? Because can you imagine if someone came into your country, forced their culture, refused to learn the language, started stealing your things, got into your political structure,
started ruling you, introduced racism, caused a communal divide that would last for decades and decades. And when they left, they took those stolen things and put them on display in a museum for you to come and see. That would be insane, wouldn't it? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos de regreso a una nueva cápsula de deportes desde el sofá. Yo soy Rich, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros, el intermedio clase mediero en su episodio de Crononautas. Vamos a darle. Principios de noviembre, mediados de noviembre si quieren verlo así, y a poco que empiece el Mundial de Qatar 2022, vamos a ignorar un poco el fútbol y vamos a voltear a ver los otros dos grandes deportes que tenemos en la tierra. La edad está alcanzando a esos jugadores que nos parecían tal vez en un modo legendario y que pensábamos que tal vez todavía era normal verlos en el más alto nivel y que no considerábamos esa decadencia. Tom Brady y Aaron Rodgers en la NFL y LeBron James en la NBA. Sabemos que la temporada de la NBA y que de los Lakers va empezando, pero podemos mencionar que al Rey no se le ha visto el ánimo, las ganas o el nivel de otras temporadas. Vaya, ha sido tal el caso que al verlo jugar se siente que le hace falta ese mojo de antes, esa chispa, ese factor X que lo ha caracterizado tanto toda su carrera y que lo coloca en un nivel distinto al resto de la liga. No estoy diciendo que sea ya el Brian Scalabrine de la liga, pero se nota una diferencia. Y si bien no es apuntar el dedo a James del pésimo inicio de los angelinos en esta temporada, también es bien saber que no está aportando mucho para poder recuperar al equipo y poder levantar el nivel esperado o cercano al mismo. Giremos un poco y vayamos hacia la NFL. Sí, el quarterback con más anillos en la historia, y no voy a ponerme personal con Tommy Boy porque más que lo odie, y más allá de que pues, tampoco le tengo mucho respeto, es algo que tendríamos que ver cercanamente. Tom Brady ya tenía planeado el retiro, el cual disfrutó por alrededor de nada más 42 días, pero por algún motivo, algunos ya se ríen por el tema que se supo por debajo de la mesa, dice que fue una estrategia más de su inevitable divorcio y quiso regresar a jugar y luego fue un ajuste contractual y salarial pues para no pagar tanto, ¿no? Esos ya son chismes y eso tendría que ser otra cosa. Pero bien, si vemos a los Bucks, podemos ver también cómo el tiempo empieza a alcanzar al aún sueño húmedo de los fanáticos y directivos de los Patriotas de Nueva Inglaterra. La falta de agilidad, la falta de fuerza en el brazo todo el tiempo, la puntería, si bien no podemos basarnos completamente en las estadísticas porque está arriba en el número de yardas por partido, hay que ser un poco realistas. No estoy diciendo que ya tenemos un Baker Mayfield, un Mitch Trubisky, un Jay Cutler, pero pues no es absolutamente nada cercano al nivel que hemos visto usualmente y que pues muchos fanáticos y aficionados del deporte conocemos. Y al final, en la misma, Aaron Rodgers, pues tendríamos que hacer el mismo análisis y aquí ya lo digo como fanático. Sí, podemos culpar la falta de receptores, podemos culpar la falta de mano firme como head coach o general manager, pero Don Rodgers ha tenido una constante, los errores. El punto básico y más notorio son las intercepciones. Con el mejor ratio en la historia de entre touchdown, pasos lanzados completos e intercepciones, Rodgers ha lanzado la misma cantidad de pases interceptados en los últimos 5 años o más solo en esta temporada. Nada más para dejar ese dato. Los Packers se la han pasado corriendo y todo cae en la justificación de la lesión del dedo de Aaron Rodgers, del dedo de la mano. De las primeras opciones de receptores que tenían el equipo están lesionados o que simplemente pues ya nada importa aparentemente. Pero más allá de mis quejas del equipo, a lo que iba y lo que quiero llegar, es que podemos ver algo evidente y es que veremos en qué cae o resulta que los años también empiezan a alcanzar al californiano y que empieza a notarse en su forma de juego y solo tendremos que esperar en qué decanta esto. El tiempo es una perra, el tiempo alcanza, tarde o temprano, y lo hemos visto muchas veces.
Son ligas en renovación, son ligas en miras al futuro y en las nuevas generaciones se está mostrando con fuerza. Tendremos que esperar cómo resulta esto, siendo que Brady dijo que jugaría hasta que su cuerpo no pudiera más, disculpen, y que LeBron quería jugar con su hijo en la NBA y que la idea del retiro, según él, nunca ha sido un tema tan presente y que él quiere seguir jugando. Completando y para ver y entender, siendo que mencioné que ignorábamos un poco el mundial, pero pues hago una mención rápida. Podemos voltear a ver en la selección alemana, Toni Kroos, a sus 33, 34, 35 años, él dijo que se bajaba del barco mundialista porque por su edad, tal vez él prefería darle un lugar a los jóvenes que pueden aportar más que él y a otros que pueden aprovechar más el momento, considerando también que él fue ya campeón del mundo. A diferencia de Dani Alves, por ejemplo, que a sus 39 años no le importó quitarle el lugar a cualquier otro jugador brasileño e ir a Qatar a sentarse en la banca o a ver qué hace. A lo que vamos con todo esto y todo lo mencionado es, hay quienes entienden cuando el tiempo llega a alcanzar y entienden el mensaje, y hay otros que se la pasarán retando al tiempo y pues muchas veces de mala forma. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado. No sé qué tan de acuerdo están de que muchos jugadores pareciera que son necios y que no hacen caso al tiempo, pero pues al final pues no hay quien le gane al padre tiempo, como se dice por ahí. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales @deportes_sofá en Instagram y Twitter, y estamos en Facebook, facebook.com/deportes desde el sofá. Por ahí ya está la quiniela clase mediera de Deportes desde el Sofá para que vayan a verla. Hey man, quick little reminder before you actually pass out tonight. Look, you did a good job today. A really good job. Don't worry about no bullshit that came through. The day's done. Pack it up, get some rest. You deserve it. But remember this before you actually go to sleep. You're worth it. Everything that you've done, everything you want you to do. Everyone's fucking proud of you. I'm proud of you. So, just know, you did good today. Alright? Love. Fin del intermedio. Gracias por continuar con nosotros. Capítulo 3. El problema de la sobriedad. Mork y Mindy, la primera serie en la que Williams participó activamente, fue un caso curioso incluso para nuestros días. Fue un spin-off, que básicamente un spin-off no es un reboot ni es un remake, sino lo que haces es que tomas una parte de las historias que se dan en una serie y lo vuelves una serie por sí misma. El ejemplo más triste de la historia es la serie de Joey de Friends, ¿no? Entonces, como les decía, fue un caso bastante curioso porque fue un spin-off de una serie exitosa de aquella época que se llamaba Happy Days, que retoma la historia de Mork the Ork, un alienígena que apareció para reclutar a uno de los hijos de la familia en ese entonces. Lo interesante de este caso es que incluso en ese momento Williams no fue considerado para el papel hasta que se convirtió o hasta que convenció a Gary Marshall, el productor de la serie, que era lo suficientemente raro para interpretar ese papel. Al respecto, Marshall diría: "Fue el único alienígena que se presentó a audicionar y por eso lo elegimos". Las 4 temporadas de Mork y Mindy le dieron a Williams el empuje que esperaba para su carrera, pero sobre todo la estabilidad económica que había perdido desde que se mudó a California. Lo interesante de todo esto es que a pesar de que era extremadamente reconocido, que las cosas comenzaban a salir un poco mejor y que su carrera parecía tener sentido, él no lo percibía como tal. Verán, a diferencia de estos tiempos donde un actor de comedia puede dar saltos en diferentes papeles y algunos honrosos casos lograr una buena actuación, a finales de los 80s y principios de los 90 la cosa era extremadamente complicada. Es decir, eras comediante, te quedabas en la comedia, eras dramático, te quedabas en el drama. De hecho, es gracias a personajes como Robin Williams y el mismo Jim Carrey que ahora otros como Adam Sandler pueden hacer lo mismo. De hecho, su debut protagónico en el cine tampoco lo ayudó en este camino hacia la seguridad. Tal vez ustedes son muy jóvenes para acordarse, pero Williams se aventó la película live action de Popeye, junto a Shelley Duvall, la misma del Resplandor, y dirigida por Robert Altman. La película se convirtió en un clásico de culto con los años, pero la realidad es que en ese momento la aplastaron por todos lados. De hecho, Disney quedó tan espantado que decidió nunca más hacer una nueva película live action de Popeye. Y si se dan cuenta, esa fue la última
Ha habido caricaturas, ha habido otras cosas, pero nada más. Para Williams, esto fue una pésima señal de su relación con el cine y obviamente su ansiedad creció. Para su fortuna, el stand-up continuaba siendo una opción y ahí sí era intocable. Publicó 3 discos en un espacio de casi 10 años. Realidad, ¿Qué concepto?, Throbbing Python of Love y Una noche en el medio. No traduje el del medio porque no tengo ni idea qué significa Throbbing Python of Love. Con ellos ganó varios premios y se estableció como una fuerza stand-upera importante. Mientras le dio una oportunidad al cine relativamente serio con una película llamada El mundo de acuerdo a Garp, una película biográfica al lado de la entonces muy joven Glenn Close y John Lithgow. Pero la ansiedad nunca paró. A pesar de que todo parecía ir en su favor, Williams tenía una sensación de desesperanza por lo que vendría. Su primera esposa, Valerie Valerdi, explica cómo el escenario le pasaba factura y cómo, a pesar de ser una persona extremadamente brillante y alegre, su cabeza le jugaba bien culero. Al respecto decía: pensaba constantemente sobre los anuncios espectaculares y pósters a lo largo de Sunset Boulevard que anunciaban las películas más importantes, que elevaban a los artistas y actores a casi niveles de dioses. Pero Robin nunca había aparecido en ellas hasta ese entonces y eso lo mataba. Decía al respecto: esos anuncios son de 50 pies y yo solo mido 5. Soy nada. Mientras estuvieron juntos, Valerdi observó cómo Williams pasó de medicamentos básicos y prescritos a la cocaína y el alcohol. Como siempre. Pero a diferencia de otros contemporáneos, el uso de Williams no solo se trataba de divertirse y pasarla chingón con sus compas, Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Sino que años después reconocería que también estaba tratando de callar su mente. Ay, ajá. Una mente que quienes lo vieron en estas épocas reconocían que era bien impredecible. De hecho, muestra de esto es sus rutinas de stand-up. Para los productores y editores de dichas grabaciones, el trabajo con Williams, aunque divertido, resultaba extremadamente cansado debido a la enorme cantidad de horas que pasaban escuchando las grabaciones, porque nunca eran las mismas. Aunque algunos chistes permanecían, la gran mayoría de su cuerpo de trabajo cambiaba cada noche, haciendo imposible encontrar un hilo conductor. Incluso ya en algunos especiales que grabó para HBO a finales de los 90s y principios de los 2000s, lo más sencillo fue cortar y pegar pedazos de diferentes presentaciones, cosa que algunos otros comediantes incluso ahora ya usan como un método de presentación. La cosa es que la coca tomó el control y Williams se dedicó al stand-up y al desmadre. Hizo algunas películas, pero en general su vida se centró en la comedia. Fue en esas fiestas que tocaría su primer fondo y, señores, señoritas, señores, ¿de qué pinche manera? Para contarles esta historia, primero les tengo que hablar de un personaje que probablemente hablaremos en el futuro: John Belushi. Como les contamos en el capítulo de Chris Farley, Belushi fue considerado por muchos el genio de la comedia escrita por muchos años. Parte del cast original de SNL y fue probablemente el que mayor éxito cultivó en los primeros años del show. La cosa es que Belushi también se le conocía por sus hábitos de drogas y alcohol, sus fiestas y la forma en la que se conducía cuando no estaba en programa. Es en este contexto que Williams lo conoce en el set de Mork y Mindy y se vuelven harto compas. Cuando visitaba Nueva York, Belushi llevaba de fiesta a Williams, cuestión que según el artículo de The Verge que les mencioné al principio, era descrito por Williams como estar en un tour con Dante, de la Divina Comedia, si Dante fuera el cantante James Brown. Y Williams le devolvió el favor haciéndolo reír y aguantando la fiesta durante varios días. El 4 de marzo de 1982, después de su show en el Comedy Store, Williams se dirigió a la casa que Paramount le había conseguido a Belushi mientras negociaban su contrato cinematográfico. Al llegar encontró a Derf Scratch, un bajista de una banda llamada Fear, de punk, y esperó a que Belushi apareciera. Más que una fiesta, eso parecía una especie de misa. Al aparecer Belushi lo hizo de la mano de Katie Evelyn Smith. La escena le pareció un poco escalofriante, como lo diría en la biografía que le hizo Dave Itztokoff. Sin embargo, estuvo con ellos un rato, invitó a Belushi a su rancho en Napa y se fue. Ese día asegura que no consumió ninguna droga, pero se asume que afirmó esto por las investigaciones posteriores al caso. ¡Ay, ajá! La cosa es que por la noche Katy le inyectaría a Belushi el speedball que lo dormiría para siempre. La necropsia indicó que esto, sumado a los cualudes, coca y alcohol, además de la condición física del comediante, fue la causa de su muerte. Williams no se enteró inmediatamente, y ese día en el set de Mork y Mindy todos estaban preocupados de cómo reaccionaría. Y la razón por la que estaban preocupados es porque un par de semanas antes había muerto su profesor de improvisación y estaba devastado. Y eso ya tenía 5 años que no lo veía, este güey lo acaba de ver ayer. Fue su estrella o su coestrella y amiga de toda la vida, Pam Dewar,
Pam Dauber la que le dio la noticia. Ese fue el momento en el que decidió dejar la coca y por lo menos ese ya no fue un problema. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Capítulo 4. No soy yo, es Lou. Buenos Días Vietnam de 1986 revitalizó su carrera no solo como actor, sino como actor dramático. Después vino La Sociedad de los Poetas Muertos. Poco a poco, Williams se estableció como un actor confiable que tenía la capacidad de hacer cualquier tipo de rol. Esto le permitió saltar al mainstream que tanto había estado buscando con películas como Hook, El Hombre Bicentenario, Mrs. Doubtfire, Jumanji y más. Pero tal vez uno de los papeles más relevantes en su carrera y del que se reconocen muchas cosas es la voz del genio de Aladino. A diferencia de otras películas de la época, en donde el personaje más o menos está configurado de acuerdo a lo que el guión ya dice, para esta versión se dejó que Williams construyera todos los diálogos y las situaciones conforme lo iba planteando. Todas las imitaciones, voces y chistes provienen de la improvisación y fueron dibujadas posteriormente, es decir, primero le daban la situación, él hacía las reacciones y luego dibujaron al genio. Esto le valió reconocimiento de un nuevo público que no estaba acostumbrado a este tipo de animación y sobre todo a este tipo de comedia en películas infantiles. Pero sobre todo cambió la forma en la que este tipo de películas se harían en el futuro. Y si ven Hércules, si ven La Princesa y el Sapo y todo esto, tiene mucho que ver con cómo Robin Williams hacía las cosas. También vale la pena recordar su actuación ganadora del Oscar por Good Will Hunting, en donde en conjunto con Ben Affleck y Matt Damon hicieron una de las películas más interesantes de ese año. Pero a pesar de tener éxito y de estar relativamente bien, su cabeza le seguía jugando, vamos a decir, bien pinche chueco. Se sabe que Robin tomó diversos tipos de terapia, pero se sabe muy poco del impacto que tuvieron en él. En un inicio se le diagnosticó depresión profunda, pero esto no podía ser, podría ser un poco más profundo de lo que parece. Según algunos biógrafos, las idas y venidas de Williams en su vida personal no le permitieron observar con cuidado lo que estaba pasando. Se pueden identificar 3 épocas de consumo de alcohol y recuperación que llevaron al actor a perder papeles, oportunidades, pero que también le fueron rompiendo la voluntad. Para algunos, esta debilidad de encarar la realidad era señal de que era una persona extremadamente sensible que poco o nada tenía para enfrentar lo que su industria le demandaba. Esto hizo que incluso no se le consideraba para trabajos a largo plazo, o simplemente se le descartara porque podría ser complicado trabajar con él. El caso más conocido es cuando le pidió a Tim Burton ser el Joker, y este se lo negó argumentando que le faltaba la locura que el entonces muy celebrado Jack Nicholson sí tenía. ¿No te parece eso contradictorio? Sin embargo, esto podría ser un prejuicio que en realidad lo llevó a tomar papeles pequeños o inesperados para un actor de su experiencia. Así como hizo capítulos de La Ley y el Orden o apareció en la serie Wilfred, que por cierto les recomiendo mucho esa serie, también continuó con su trabajo en el stand-up y llevó sus shows a regimientos militares en más de 19 ocasiones. Entre 2013 y 2014 recibió la oportunidad de regresar a la televisión con la serie The Weird Ones, pero quienes compartieron con él, el set con él hablan de un Williams completamente distinto al que se había presentado en otras películas. De hecho, el director de Una Noche en el Museo, Sean Levy, y el productor y protagonista Ben Stiller comentaron años después que Williams expresaba cosas cotidianamente como: yo ya no soy la misma persona, ya no es igual, ya no me conozco, ya no me entiendo. Incluso se dice que les hablaba por la noche después de las grabaciones lleno de dudas sobre el día de grabación, preguntando si lo que había hecho valía la pena y si lo iban a poder usar. Para ellos, todo lo contrario estaba sucediendo. Veían a Williams y cada participación que hacía como perfecta, y la preocupación se conectaba directamente con esta sensación de irse separando de sí mismo. Después de varios exámenes médicos, se llegó a la conclusión de que tenía Alzheimer. Esto, sumado a la depresión que sufría, lo llevaron a suicidarse el 11 de agosto del 2014. Y aquí, mis queridos crononautas, se acerca una de las cosas más interesantes de las que he leído en mucho tiempo, la verdadera razón por la que se murió Robin Williams. En aquel momento, todo se alineó en una cosa: su depresión. De hecho, se llegó a declarar en distintos medios que fue el miedo de enfrentar la enfermedad de Alzheimer lo que lo llevó en ese camino. Para los medios y el público en general, Williams había muerto por la eterna batalla con él mismo, pero esto no sería del todo cierto. Posterior a su muerte, se descubrió que Williams no padecía Alzheimer, sino un trastorno emparentado, pero mucho más complejo: la demencia causada por los cuerpos de Lou. Es bueno que entiendan que esta enfermedad, que está emparentada con el Alzheimer y el Parkinson, también genera pérdida de memoria, cambios de humor, pérdida de movilidad y otras cosas más. Por eso es muy difícil de identificar o de diferenciarla del uno del otro. Pero que además, debido a que no se puede diagnosticar o diferenciar,
Al menos que se observe el cerebro, se corte y se analice el tipo de lesiones, las medicaciones de Alzheimer pudieron haber generado una aceleración en el desarrollo de estos cuerpos de Lou. Aunque no hay una prueba contundente, porque cremaron el cuerpo y yo no soy doctor, la Asociación de Cuerpos de Lou comenta que el caso de Williams es uno de los más graves que se ha observado y que definitivamente no solo tuvieron consecuencias en su vida, sino que fueron los causantes de su muerte. La razón: esta enfermedad viene acompañada con ansiedad, paranoia e insomnio. Por algunos años se creyó que la desconexión que vivía Williams era un mecanismo de defensa generado por la depresión y que tenía como objetivo hacer de su vida un poco más fácil. Comúnmente se hacía referencia a la búsqueda de un espacio normal y pacífico en California para vivir y estar tranquilo. También se habla mucho del alcohol como este apaciguador. Ahora se sabe que no solo no era un mecanismo, era su propio cerebro presentándole el mundo de forma muy diferente. Porque además de lo que ya mencionamos, con el nivel de daño que tenía, es muy probable que sufriera alucinaciones y delirio que definitivamente pudieron mermar sus últimos años. Lo que veía no era la realidad, veía una versión muy rara, y con la depresión, cóctel de victoria. El saber con certeza sobre el terrorista en el cerebro, como lo llamó su última esposa, Susan Schneider, da claridad de esta parte que siempre faltó en la explicación de por qué decidió suicidarse, de esa voluntad que se decía que no tenía, o sobre todo de cómo se debe de tratar a una persona que tiene estas condiciones, porque siempre fue la crítica de no tienes voluntad, no sabes hacer lo que eres exitoso y no lo sabes apreciar, ¿qué te pasa? Vete a la verga. Y resulta pues que, por lo menos en este caso podemos decir, no fue su culpa. Su cerebro era su enemigo. Esperamos les haya gustado este bonito capítulo 41 sobre Robin McLaurin Williams. Recuerden escribirnos con sus comentarios, recomendaciones, mentadas de madre y sobre todo lo que quieran escuchar. Los queremos. Crononautas. Cuando vean esto en Navidad. Para cuando vean esto en el 2023 lo grabamos el Día de la Salud Mental.